Se suponía que iba a ser una noche tranquila como cualquier otra en nuestro piso en el barrio de Lavapiés, Madrid. El silencio solo era interrumpido por el suave zumbido del radiador que luchaba contra el frío de febrero. Estaba profundamente dormida cuando un grito agudo me sacó de mi descanso sin sueños. Mi marido, Javier, estaba de pie al lado de la cama, su rostro enrojecido por la ira y su voz temblando de desdén. «Fuera de aquí», gritó, arrancando las sábanas de un tirón. Aturdida y desorientada, intenté captar su atención, preguntarle qué pasaba, pero él ya se dirigía al armario con pasos furiosos. Agarró mi abrigo y me lo lanzó con fuerza. Con una mirada que cortaba a través de la penumbra de la habitación, escupió: «No has limpiado el baño como te dijo mi madre. No voy a tener una esposa desobediente en mi casa. No mereces estar aquí si no puedes seguir órdenes». Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero me obligué a contener los sollozos mientras él me empujaba hacia la puerta. Su voz áspera me perseguía: «Y no vuelvas hasta que entiendas cuál es tu lugar». Eran las 2 de la madrugada, y las calles estaban inquietantemente silenciosas. Me quedé allí, temblando en mi fino camisón y aferrándome a mi abrigo, viendo cómo la puerta se cerraba de golpe detrás de mí. Mi pecho se agitaba de frustración, rabia y tristeza. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? Mientras caminaba sin rumbo por las calles adoquinadas, los recuerdos de nuestra vida juntos pasaban por mi mente como una película en cámara rápida. Javier y yo nos habíamos conocido hace 5 años en la universidad, durante una clase de literatura española. Él era encantador, inteligente y apasionado. Me enamoré de su sonrisa fácil y su amor por García Lorca. Nos casamos poco después de graduarnos, llenos de sueños y planes para el futuro. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Vivíamos en un pequeño apartamento cerca de la Plaza Mayor, despertándonos con el olor del pan recién horneado de la panadería de abajo. Pasábamos los domingos paseando por el Retiro, compartiendo un helado y hablando de nuestros proyectos. Javier trabajaba en una editorial, y yo daba clases de inglés en una academia. La vida parecía perfecta. Pero las cosas empezaron a cambiar sutilmente cuando su madre, doña Carmen, comenzó a visitarnos con más frecuencia. Al principio, sus comentarios parecían inofensivos. «Ana, cariño, ¿no crees que deberías planchar mejor las camisas de Javier? O una buena esposa siempre tiene la cena lista cuando su marido llega del trabajo». Yo los ignoraba, pensando que eran simplemente opiniones anticuadas de una mujer mayor. Sin embargo, con el tiempo, Javier empezó a hacer eco de las palabras de su madre. Primero fueron sugerencias suaves, luego expectativas más firmes. «Ana, mi madre tiene razón. Deberías esforzarte más en la casa». El Javier dulce y comprensivo que conocí en la universidad iba desapareciendo poco a poco, reemplazado por alguien que cada vez se parecía más a su autoritaria madre. Intenté hablar con él, explicarle cómo me sentía, pero siempre terminaba en discusiones. «Es que no entiendes cómo debe ser una familia española tradicional», me decía. «Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros». Yo me preguntaba cuándo lo mejor para nosotros se había convertido en lo mejor para Javier. Las exigencias aumentaron. Ya no era suficiente con tener la casa impecable y la comida lista. Ahora tenía que pedir permiso para salir con mis amigas, justificar cada euro que gastaba, e incluso empecé a sentir presión para dejar mi trabajo. «Una buena esposa se dedica a su hogar», repetía doña Carmen, y Javier asentía con aprobación. Esa noche, antes de la explosión de Javier, habíamos tenido una cena tensa con sus padres. Doña Carmen había inspeccionado cada rincón de la casa con ojo crítico, chasqueando la lengua ante el más mínimo detalle fuera de lugar. Cuando llegó al baño, su expresión se torció en una mueca de disgusto. «Ana, querida, ¿cuándo fue la última vez que limpiaste a fondo? Esto es inaceptable». Me mordí la lengua, consciente de que había fregado el baño esa misma mañana antes de ir a trabajar. Pero sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Javier, sin embargo, no dijo nada. Se limitó a mirarme con decepción, como si yo hubiera cometido un grave error. Después de que sus padres se fueran, intenté hablar con Javier. «Cariño, sabes que limpio todos los días. Tu madre está siendo injusta». Pero él explotó. «Siempre tienes una excusa. ¿Por qué no puedes simplemente hacer lo que se te pide?
y mi madre solo quiere ayudarnos a tener un hogar decente. La discusión escaló rápidamente. Palabras hirientes volaron de un lado a otro. Yo le recordé todas las veces que había cedido, todos los cambios que había hecho para complacerlo a él y a su familia. Él me acusó de ser egoísta y de no valorar las tradiciones familiares. En algún momento, exhaustos, nos fuimos a dormir sin resolver nada. Y ahora, aquí estaba yo, en la calle a las 2 de la madrugada, expulsada de mi propio hogar por no cumplir con un estándar imposible de perfección doméstica. El frío de la noche madrileña se colaba por mi fino camisón, y las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se había convertido en control y la pasión en resentimiento? Mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas, pasé frente a la taberna donde Javier y yo solíamos ir a tomar unas cañas después de clases. El local estaba cerrado, pero los recuerdos de risas y promesas de amor eterno resonaban en mi mente. ¿Dónde había quedado esa pareja joven y enamorada? Me detuve frente a un escaparate, viendo mi reflejo distorsionado en el cristal. Tenía el pelo revuelto, los ojos hinchados de llorar, y una expresión de desconcierto que no reconocía como mía. ¿Quién era esta mujer asustada y sumisa en la que me había convertido? ¿Dónde estaba la Ana segura y ambiciosa que soñaba con viajar por el mundo y escribir novelas? Fue en ese momento, temblando de frío y de emoción en una calle vacía de Madrid, cuando algo dentro de mí se quebró y se recompuso. La indignación reemplazó al miedo, y una chispa de determinación se encendió en mi pecho. No podía seguir así. No podía permitir que Javier, o nadie, me tratara de esta manera. Con pasos temblorosos pero decididos, me dirigí hacia la casa de mi amiga Elena. Vivía a unas cuantas manzanas, y rezaba para que estuviera despierta o escuchara el timbre. Mientras caminaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. No sabía exactamente qué haría mañana, o pasado, pero sabía una cosa con certeza: las cosas tenían que cambiar. El amanecer empezaba a asomar tímidamente sobre los tejados de Madrid cuando llegué al portal de Elena. Pulsé el timbre, esperando no molestar a los vecinos. Después de unos momentos que parecieron eternos, escuché la voz somnolienta de mi amiga por el interfono. ¿Quién es?, preguntó con voz ronca. Elena, soy Ana. Perdona la hora, pero necesito tu ayuda. Hubo una pausa, y luego el zumbido de la puerta al abrirse. Subí las escaleras con el corazón latiendo fuertemente, sabiendo que estaba a punto de dar un paso que cambiaría mi vida para siempre. Mientras esperaba que Elena abriera la puerta de su piso, respiré hondo. El olor familiar del café recién hecho se coló por el pasillo, y por un momento, me sentí segura. Fuera lo que fuera que viniera después, sabía que no estaba sola. Y eso, por ahora, era suficiente. El cielo estaba sin luna, cubierto por densas nubes, y el viento cortante mordía mi piel mientras caminaba sin rumbo por las calles vacías de Madrid. Mis lágrimas fluían libremente ahora, surcando mis mejillas mientras las palabras de Javier resonaban en mis oídos. Conoce tu lugar. No siempre había sido así. O tal vez sí, y yo había estado demasiado ciega, o demasiado enamorada, para verlo. Encontré refugio en un pequeño banco del Parque del Retiro, acurrucándome en mi abrigo en busca de calor. Mi mente corría con preguntas. ¿Cómo podía haber valorado los caprichos de su madre por encima de nuestra relación, por encima de mí? La realización me golpeó como un coche a toda velocidad saltándose un semáforo en rojo. Esto no era un incidente aislado. Era la culminación de meses, años, de ponerme en segundo lugar, de doblegarme bajo el peso de sus expectativas y las de su familia. Elena me había acogido en su pequeño piso en Malasaña sin hacer demasiadas preguntas. Me conocía lo suficientemente bien como para saber que, cuando estuviera lista, le contaría todo. Por ahora, me había prestado un pijama cálido y me había preparado una taza de tila mientras yo me duchaba, intentando quitarme de encima no solo el frío de la noche, sino también la sensación de impotencia que me había acompañado durante tanto tiempo. Sentada en su sofá, envuelta en una manta suave, comencé a hablar. Le conté todo, cómo Javier había cambiado gradualmente después de casarnos, cómo su madre había ido tomando cada vez más control sobre nuestras vidas, cómo yo había ido perdiendo pedazos de mí misma en el proceso de intentar ser la esposa perfecta que ellos querían.
Elena escuchó en silencio, sus ojos oscuros llenos de comprensión, a medida que avanzaba mi relato, de una creciente indignación. Cuando terminé, se levantó de golpe, sus rizos negros rebotando con el movimiento. «Ana, cariño, ¿te das cuenta de lo que te han estado haciendo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Esto no es amor, es control. Es abuso». La palabra abuso me golpeó como una bofetada. Siempre había asociado esa palabra con violencia física, con moretones y huesos rotos. Pero mientras Elena continuaba hablando, explicándome sobre el abuso emocional y el control coercitivo, empecé a ver mi matrimonio bajo una luz completamente nueva. «Pero le quiero», susurré, «más para mí misma que para Elena. Hemos pasado tantas cosas juntos». Elena se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «El amor no debería hacerte sentir pequeña, Ana. No debería hacerte dudar de ti misma o tener miedo de cometer errores. El amor te hace crecer, te apoya, te anima a ser la mejor versión de ti misma». Sus palabras hicieron eco en mi interior, despertando recuerdos de la Ana que solía ser antes de casarme con Javier. La chica que soñaba con escribir novelas, que planeaba viajar por el mundo, que no tenía miedo de expresar sus opiniones. ¿Dónde había quedado esa Ana? Esa noche, mientras yacía en el sofá cama de Elena, incapaz de dormir, comencé a trazar un plan. No podía volver con Javier, eso lo tenía claro. Pero, ¿qué haría ahora? No tenía mucho dinero propio, ya que Javier controlaba las finanzas. Mi trabajo como profesora de inglés apenas me daba para cubrir mis gastos personales. La idea de empezar de cero me aterrorizaba. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba y los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana, sentí que una nueva determinación crecía dentro de mí. Recordé las palabras que mi abuela solía decirme cuando era pequeña: «Niña, recuerda que eres descendiente de mujeres fuertes. Llevas en la sangre la resistencia de tus antepasadas». Con esa fuerza ancestral corriendo por mis venas, me levanté y me dirigí a la pequeña mesa de Elena. Encontré un cuaderno y un bolígrafo y comencé a escribir. Primero, hice una lista de todas las cosas que necesitaba hacer: buscar un abogado, encontrar un lugar para vivir, abrir una cuenta bancaria a mi nombre, recoger mis cosas del piso que compartía con Javier. Luego, en una nueva página, comencé a escribir algo más: mis sueños, mis metas, todas las cosas que había dejado de lado en los últimos años por complacer a Javier y a su familia. Quería volver a escribir, tal vez incluso publicar una novela algún día. Quería viajar, conocer nuevas culturas, aprender nuevos idiomas. Quería hacer amigos que me apoyaran y me animaran a crecer. Mientras escribía, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada, incluso emocionada por el futuro. Sí, sería difícil. Sí, habría momentos en los que probablemente querría rendirme y volver a la seguridad de mi vida anterior. Pero sabía que esa seguridad era una ilusión. La verdadera seguridad estaba en ser fiel a mí misma, en amarme y respetarme lo suficiente como para no permitir que nadie me tratara como menos de lo que soy. Elena se despertó poco después y me encontró en la mesa, rodeada de papeles garabateados. Me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Vaya, parece que alguien ha estado ocupada», dijo, dirigiéndose a la cocina para preparar café. Le conté mis planes, mi voz temblando de emoción y nerviosismo. Ella escuchó atentamente, asintiendo y ocasionalmente ofreciendo sugerencias. «Sabes que puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, ¿verdad?», dijo cuando terminé. «No tienes que enfrentar esto sola». Sus palabras me llenaron de gratitud y me recordaron que, a pesar de todo, no estaba sola. Tenía amigos, tenía mi propia fuerza interior, y tenía un futuro por delante que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Ese día, con la ayuda de Elena, comencé a poner en marcha mi plan. Llamamos a un abogado especializado en divorcios que un amigo de Elena nos había recomendado. La abogada, una mujer llamada Carmen, escuchó mi historia con atención y me aseguró que tenía un caso sólido. «Lo que has experimentado es abuso emocional y control coercitivo», me explicó Carmen. «Es una forma de violencia que a menudo pasa desapercibida, pero es igual de dañina que el abuso físico.
Vamos a asegurarnos de que obtengas la protección y el apoyo que necesitas. Luego, fuimos a un banco para abrir una cuenta a mi nombre. El gerente, un hombre mayor llamado Ramón, me miró con simpatía cuando le expliqué que necesitaba una cuenta separada de la de mi marido. Es importante que las mujeres tengan control sobre sus propias finanzas, dijo mientras procesaba mi solicitud. Mi madre siempre decía que una mujer debe tener 3 cosas: su propio dinero, sus propias opiniones y sus propias llaves. Esas palabras me hicieron sonreír, recordándome una vez más la sabiduría de las generaciones de mujeres que habían venido antes que yo. El paso más difícil fue volver al piso que compartía con Javier para recoger mis cosas. Elena insistió en acompañarme, y también llamamos a su hermano, Miguel, para que viniera con nosotras. No sabíamos cómo reaccionaría Javier, y queríamos estar preparadas para cualquier cosa. Afortunadamente, Javier no estaba en casa cuando llegamos. Con rapidez y eficiencia, empacamos mis pertenencias en cajas y maletas. Mientras recogía mis libros, mis ojos se posaron en una foto de Javier y yo en nuestra boda. Nos veíamos tan felices, tan llenos de esperanza. Por un momento, sentí que mi resolución flaqueaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé la noche anterior, el frío de la calle, el miedo y la humillación. Recordé todas las veces que había tenido que silenciar mis opiniones, que había tenido que pedir permiso para hacer cosas simples como salir con amigas. Recordé cómo, poco a poco, había ido perdiendo partes de mí misma en este matrimonio. Con determinación, dejé la foto en su lugar y terminé de empacar mis cosas. Cuando estábamos a punto de salir, escuchamos el sonido de llaves en la puerta. Javier había vuelto. Por un momento, nos quedamos todos paralizados. Javier entró y se detuvo en seco al vernos. Su mirada pasó de mí a Elena, a Miguel, y finalmente a las maletas y cajas que llevábamos. «Ana, ¿qué está pasando?», preguntó, su voz una mezcla de confusión y enojo. Tomé una respiración profunda y me enderecé. «Me voy, Javier», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo alguien que no soy solo para complacerte a ti y a tu madre». Javier dio un paso hacia mí, pero Miguel se interpuso sutilmente entre nosotros. «Ana, por favor, podemos hablar de esto», suplicó Javier. «Fue solo una pelea. No tienes que irte». «No fue solo una pelea», respondí. «Fue la gota que colmó el vaso. He pasado años intentando ser la esposa perfecta que tú y tu madre queríais, y en el proceso, me he perdido a mí misma. Ya no puedo hacerlo más». Vi cómo el rostro de Javier pasaba por una serie de emociones: sorpresa, ira, miedo. Finalmente, se asentó en una expresión que nunca antes había visto en él: derrota. «¿Realmente te vas?», preguntó en voz baja. Asentí. «Sí, me voy. Mi abogada se pondrá en contacto contigo pronto para discutir los términos del divorcio». Sin esperar su respuesta, tomé mis cosas y salí del apartamento, Elena y Miguel flanqueándome a ambos lados. Mientras bajábamos las escaleras, sentí como si estuviera dejando atrás no solo a Javier, sino también a la versión de mí misma que había aceptado ser menos de lo que realmente era. Esa noche, de vuelta en el piso de Elena, lloré. Lloré por el fin de mi matrimonio, por los años perdidos, por la Ana que había sido y por la Ana que esperaba llegar a ser. Pero entre las lágrimas, sentí algo más creciendo: esperanza. Esperanza por un futuro en el que podría ser yo misma, sin disculpas ni justificaciones. Mientras me quedaba dormida, exhausta pero decidida, las palabras de mi abuela resonaron en mi mente una vez más: eres descendiente de mujeres fuertes. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente fuerte. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del piso de Elena, golpeando mis párpados cerrados. Me desperté sobresaltada, desorientada por un momento antes de que los recuerdos de los últimos días me inundaran. Instintivamente, busqué mi teléfono para comprobar la hora. Eran casi las 8 de la mañana, y de repente recordé que tenía una reunión con el señor Martínez, el director de la Academia de Idiomas donde había conseguido un trabajo prometedor hacía solo 3 meses. «Mierda», murmuré, saltando de la cama improvisada en el sofá de Elena.
¿Realmente iba a enfrentar el día después de todo lo que había pasado anoche? Por un momento, la tentación de llamar para cancelar la reunión fue abrumadora. Pero una voz en mi interior, la misma que me había dado la fuerza para salir de casa de Javier, me impulsó a seguir adelante. Me arreglé lo mejor que pude en el pequeño baño de Elena. Mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada cansada, pero había algo más en mis ojos, un brillo de determinación que no había visto en mucho tiempo. Venga, Ana, me dije a mí misma. Puedes con esto. Salí corriendo del piso, agradeciendo en silencio a Elena por haberme prestado algo de ropa. El metro estaba abarrotado, como siempre a esa hora de la mañana. Mientras me apretujaba entre la multitud de madrileños que se dirigían al trabajo, me sentí extrañamente reconfortada por la normalidad de la escena. El mundo seguía girando, a pesar de que el mío se había puesto patas arriba. Llegué a la academia justo a tiempo, sin aliento pero lista. El señor Martínez me recibió con una sonrisa cálida, ofreciéndome un apretón de manos firme. Para mi sorpresa, no me dirigió a la sala de reuniones como esperaba. Creo que aportará una perspectiva fresca a este puesto, Ana, dijo, guiñándome un ojo. Venga, quiero presentarle a algunas personas clave que trabajarán estrechamente con usted. Mientras lo seguía por el pasillo, sentí una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿De qué se trataba todo esto? ¿No se suponía que esta era una simple reunión de seguimiento sobre mis primeros meses en la academia? Y entonces lo vi. Javier. Mi marido. Bueno, pronto exmarido. Estaba sentado en su escritorio, inclinado sobre unos papeles, completamente ajeno a lo que le esperaba. Por primera vez desde la noche anterior, no me sentí impotente. Me sentí firme, segura, y a pesar de todo, sentí un poco de lástima por el hombre que me había descartado tan descuidadamente. El señor Martínez me indicó que me sentara en una silla junto a la suya, y mi corazón latía con una claridad inusual. Javier no tenía ni idea. Equipo, anunció el señor Martínez, captando la atención de todos en la oficina. Me gustaría presentarles a nuestra nueva coordinadora de programas internacionales, Ana García. Sentí que todas las miradas se posaban en mí, incluida la de Javier, que finalmente había levantado la vista de sus papeles. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, como sus ojos se abrían de par en par con una mezcla de sorpresa y horror. Ana ha estado haciendo un trabajo excepcional como profesora de inglés, continuó el señor Martínez, ajeno a la tensión que crecía entre Javier y yo. Su experiencia y su visión fresca son exactamente lo que necesitamos para expandir nuestros programas de intercambio y colaboraciones internacionales. Mientras el señor Martínez seguía hablando sobre mis responsabilidades y los proyectos que supervisaría, no pude evitar sentir una oleada de orgullo. Este era el reconocimiento de mi trabajo duro, de mis habilidades. Era la prueba de que era más que la esposa de Javier, más que la nuera que nunca podría cumplir con los estándares imposibles de doña Carmen. Javier parecía estar luchando por mantener la compostura. Sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba ordenar los papeles en su escritorio. Podía ver el pánico en sus ojos, la realización de que su mundo cuidadosamente controlado estaba a punto de desmoronarse. Cuando el señor Martínez terminó su presentación, se volvió hacia mí. Ana, ¿le gustaría decir unas palabras? Por un momento, sentí que el pánico me invadía. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía hablar con coherencia cuando mi mundo personal estaba en pleno caos? Pero entonces, recordé todas las veces que había silenciado mi voz para complacer a Javier y a su familia. Recordé la promesa que me había hecho a mí misma de no volver a hacerme pequeña. Me puse de pie, sintiendo la fuerza de todas las mujeres que habían luchado antes que yo, y comencé a hablar. Gracias, señor Martínez, y gracias a todos ustedes por esta cálida bienvenida, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Estoy emocionada por esta oportunidad y por lo que podemos lograr juntos. Creo firmemente en el poder de la educación para abrir puertas y crear puentes entre culturas. En mi nuevo papel, espero poder ampliar nuestros horizontes y ofrecer a nuestros estudiantes experiencias que les cambien la vida. Mientras hablaba, vi cómo las expresiones de mis colegas pasaban de la curiosidad al interés y luego al entusiasmo. Incluso vi a algunas personas tomando notas. Todos menos Javier, que parecía estar tratando desesperadamente de fundirse con su silla.
Cuando terminé, hubo un momento de silencio y luego un estallido de aplausos. El señor Martínez me dio una palmada en el hombro, claramente complacido. Excelente, Ana. Estoy seguro de que harás grandes cosas aquí. Mientras la reunión se disolvía y la gente comenzaba a regresar a sus escritorios, vi a Javier acercarse a mí con paso vacilante. Su rostro era una mezcla de emociones, vergüenza, confusión, tal vez incluso un poco de arrepentimiento. Ana, murmuró, lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírlo. Necesito hablar contigo. Sentí una punzada de ansiedad, pero me obligué a mantener la calma. Ahora no, Javier, dije con firmeza. Estoy en el trabajo y tengo mucho que hacer. Si necesitas discutir algo relacionado con el trabajo, programa una reunión a través de mi asistente. Vi cómo su rostro se contraía de frustración. Este no era el Javier al que estaba acostumbrada, el que daba órdenes y esperaba ser obedecido sin cuestionamientos. Este Javier parecía perdido, fuera de su elemento. Por favor, insistió, su voz apenas un susurro. Es sobre anoche. Sobre nosotros. Respiré hondo, sintiendo una mezcla de emociones. Una parte de mí quería gritarle, decirle todo lo que había guardado durante años. Otra parte quería huir, evitar la confrontación. Pero la nueva Ana, la que estaba descubriendo su propia fuerza, sabía que tenía que enfrentar esto de frente. Javier, dije, manteniendo mi voz baja pero firme. Lo que pasó anoche no fue un incidente aislado. Fue el resultado de años de manipulación y control. No hay un nosotros que discutir. Cualquier comunicación que necesitemos tener será a través de nuestros abogados. Vi cómo la realidad de la situación se asentaba en su rostro. Por un momento, pensé que iba a discutir, que iba a caer en sus viejos patrones de intentar controlar la situación. Pero en lugar de eso, simplemente asintió, derrotado, y se alejó. El resto del día pasó en un torbellino de reuniones, presentaciones y planificación. Me sumergí en el trabajo, agradecida por la distracción y la oportunidad de concentrarme en algo que no fuera el caos de mi vida personal. Cuando finalmente salí de la oficina esa tarde, me sentí agotada pero extrañamente energizada. Caminé hasta el Parque del Retiro, necesitando un momento de tranquilidad antes de volver al piso de Elena. Sentada en un banco, viendo a las familias pasear y a los niños jugar, reflexioné sobre los giros que había dado mi vida en las últimas 24 horas. Había pasado de ser una esposa sumisa, temerosa de dar un paso en falso, a una mujer que se enfrentaba a su marido abusivo y asumía un papel de liderazgo en su carrera. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Tendría que navegar por el divorcio, encontrar un nuevo lugar para vivir, reconstruir mi vida desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí emocionada por el futuro en lugar de temerle. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó tan pronto como contestó. Ha sido intenso, respondí, sin poder evitar una pequeña risa. Pero creo que va a estar bien. De hecho, creo que va a estar mejor que bien. Mientras le contaba los eventos del día, sentí que una sensación de paz se asentaba sobre mí. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza, fuera lo que fuera, lo enfrentaría con la cabeza alta y el corazón abierto. Estoy orgullosa de ti, Ana, dijo Elena cuando terminé de contarle. Siempre supe que eras fuerte, pero hoy realmente lo has demostrado. Sus palabras me calentaron el corazón. Gracias, Elena. Por todo. No sé qué habría hecho sin ti. Mientras colgaba y me preparaba para volver al piso de Elena, mi hogar temporal, me di cuenta de que el poder que había encontrado hoy no era nuevo. Siempre había estado ahí, enterrado bajo años de dudas y miedos. Pero ahora que lo había descubierto, estaba decidida a no perderlo nunca más. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Me sumergí en mi nuevo trabajo como coordinadora de programas internacionales, agradecida por la distracción y la oportunidad de probarme a mí misma. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas satisfacciones. Me sorprendí a mí misma con mi capacidad para manejar situaciones complejas y tomar decisiones difíciles. Sin embargo, la sombra de mi matrimonio roto siempre estaba presente. Javier había intentado contactarme varias veces,
dejando mensajes de voz y enviando correos electrónicos que oscilaban entre la súplica y la manipulación. Los ignoré todos, siguiendo el consejo de mi abogada, Carmen. No te enganches, me había advertido. Cualquier comunicación debe pasar por mí. Es por tu propia protección. Una tarde, mientras salía de una reunión particularmente intensa con representantes de una universidad británica, me encontré cara a cara con Javier en el pasillo. Se veía demacrado, con ojeras oscuras y la barba de varios días. Por un momento, sentí una punzada de preocupación, pero rápidamente la aparté. Ana, dijo, su voz quebrada. Por favor, tenemos que hablar. Miré a mi alrededor, consciente de que estábamos en el trabajo y que cualquier escena podría ser perjudicial para ambos. Javier, ya te lo he dicho. Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados. Dio un paso hacia mí, y yo instintivamente retrocedí. Por favor, suplicó. Solo 5 minutos. He sido un idiota, lo sé. Déjame explicarte. En ese momento, el señor Martínez salió de su oficina. Ana, llamó, aparentemente ajeno a la tensión entre Javier y yo. ¿Puedes venir un momento? Quiero discutir los detalles del programa de verano. Nunca había estado tan agradecida por una interrupción. Por supuesto, señor Martínez, respondí, quizás con demasiado entusiasmo. Mirando a Javier, añadí en voz baja, ya no hay nada que explicar. Por favor, respeta mis deseos. Me alejé, sintiendo su mirada en mi espalda. Una parte de mí quería voltear, ver si todavía estaba allí, pero me obligué a mantener la vista al frente. Esta era la nueva Ana, la que no miraba atrás. En la oficina del señor Martínez, me concentré en los detalles del programa de verano, agradecida por la distracción. Hablamos de presupuestos, itinerarios y acuerdos con universidades extranjeras. Era un trabajo desafiante, pero me encantaba. Cada decisión que tomaba, cada idea que aportaba, era un recordatorio de mi valía, de mi capacidad para contribuir y liderar. Estoy muy impresionado con tu trabajo, Ana, dijo el señor Martínez al final de la reunión. Has traído una energía y una visión frescas al departamento. Sigue así. Sus palabras me llenaron de orgullo y determinación. Salí de su oficina con la cabeza alta, lista para enfrentar cualquier desafío que se me presentara. Sin embargo, el universo tenía otros planes. Al volver a mi escritorio, encontré un ramo de rosas rojas. Mi corazón se hundió. Sabía exactamente de quién eran sin necesidad de leer la tarjeta. Con manos temblorosas, abrí el pequeño sobre. La caligrafía de Javier, normalmente tan pulcra, era irregular y apresurada. Ana, mi amor. Por favor, perdóname. He sido un necio. No me di cuenta de lo que tenía hasta que te perdí. Dame otra oportunidad. Te prometo que cambiaré. Javier. Sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, y una pizca de nostalgia por lo que alguna vez habíamos sido. Pero sobre todo, sentí una profunda decepción. ¿Realmente creía que unas flores y una nota podrían borrar años de manipulación y control? Tomé las flores y la tarjeta y me dirigí al baño. Sin pensarlo 2 veces, tiré las rosas a la basura y rompí la tarjeta en pedazos pequeños. Mientras los trozos de papel caían al inodoro, sentí como si estuviera liberándome de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. De vuelta en mi escritorio, me sumergí en el trabajo con renovada determinación. No iba a permitir que Javier me distrajera de mis metas y de la nueva vida que estaba construyendo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Esa tarde, mientras me preparaba para irme a casa, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba esas llamadas, pero algo me impulsó a hacerlo. Ana. La voz al otro lado de la línea me dejó helada. Era doña Carmen, la madre de Javier. ¿Qué quiere?, pregunté, mi voz más fría de lo que pretendía. Ana, por favor, su voz sonaba diferente, casi suplicante. Sé que he cometido errores, que he sido dura contigo. Pero Javier está destrozado. No come, apenas duerme. Por favor, habla con él. Sentí una oleada de emociones contradictorias. Por un lado,
la preocupación por Javier, el hombre que alguna vez amé. Por otro, la indignación por esta nueva táctica de manipulación. Doña Carmen, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Aprecio su preocupación, pero lo que pasa entre Javier y yo es asunto nuestro. Le pido que respete mi decisión y no vuelva a contactarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y por un momento pensé que había colgado. Luego, con voz temblorosa, dijo, lo siento, Ana. Por todo. Nunca me di cuenta de lo fuerte y capaz que eras. Ojalá lo hubiera visto antes. Esas palabras, más que cualquier otra cosa, me dejaron sin aliento. Nunca, en todos los años que conocía a doña Carmen, la había escuchado disculparse o admitir un error. Gracias por decir eso, respondí, mi voz más suave ahora. Pero necesito tiempo y espacio. Por favor, respete eso. Después de colgar, me quedé sentada en mi escritorio, procesando lo que acababa de suceder. La disculpa de doña Carmen, aunque tardía, era algo que nunca esperé escuchar. Sin embargo, no cambiaba el hecho de que necesitaba seguir adelante con mi vida. Esa noche, de vuelta en el pequeño apartamento que había alquilado, ya no podía seguir abusando de la hospitalidad de Elena, reflexioné sobre los eventos del día. Las súplicas de Javier, las flores, la llamada de doña Carmen, todo parecía formar parte de un elaborado intento de hacerme volver. Pero mientras miraba a mi alrededor, a este espacio que era solo mío, decorado con mis cosas y lleno de mis sueños y aspiraciones, supe que no había vuelta atrás. Este era mi nuevo comienzo, y no iba a renunciar a él por nadie. Me senté en mi pequeño escritorio y saqué mi diario. Había empezado a escribir regularmente desde que dejé a Javier, encontrando en la escritura una forma de procesar mis emociones y aclarar mis pensamientos. Querido diario, escribí. Hoy fue un día de pruebas. Javier y su madre intentaron hacerme volver al pasado, a la vida que dejé atrás. Pero con cada súplica, con cada intento de manipulación, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Ya no soy la mujer que se doblegaba ante sus demandas, que se hacía pequeña para complacer a otros. Soy fuerte, soy capaz, y merezco una vida llena de respeto y amor verdadero. Mientras escribía, sentí que una ola de calma me invadía. Sí, el camino por delante no sería fácil. Habría más intentos de Javier y su familia de hacerme volver, más momentos de duda y nostalgia. Pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Recordé las palabras de Carmen, mi abogada, en nuestra última reunión. Ana, recuerda que tienes derecho a establecer límites. No tienes que responder a sus llamadas o mensajes. No tienes que explicarte. Tu bienestar es lo más importante. Con eso en mente, tomé mi teléfono y bloqueé el número de Javier y el de doña Carmen. Fue un pequeño acto, pero se sintió como un gran paso hacia mi independencia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana de mi pequeño apartamento. Las luces de Madrid brillaban en la distancia, un recordatorio de todas las posibilidades que me esperaban. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Sabía que las súplicas de Javier probablemente no terminarían aquí. Que habría más intentos de contactarme, más estrategias para tratar de hacerme volver. Pero también sabía que era más fuerte de lo que él, o incluso yo misma, había imaginado. Mientras me acostaba, pensé en la Ana de hace unos meses, la que temblaba ante la idea de decepcionar a Javier o a su madre. Esa Ana parecía ahora una extraña, un recuerdo lejano de una vida que ya no era la mía. Buenas noches, nueva Ana, susurré para mí misma con una sonrisa. Mañana será otro día, otra oportunidad para crecer, para ser fuerte, para ser tú misma. Y con ese pensamiento, cerré los ojos, lista para enfrentar lo que fuera que el mañana trajera, sabiendo que tenía la fuerza para manejarlo. Las semanas pasaron volando. Me sumergí en mi trabajo, encontrando un propósito y una satisfacción que nunca antes había experimentado. El programa de intercambio internacional que estaba desarrollando comenzaba a tomar forma, y cada pequeño éxito era como un paso más lejos de la vida que había dejado atrás. Sin embargo, la sombra de mi pasado nunca estaba demasiado lejos. Aunque había bloqueado los números de Javier y de doña Carmen, aún tenía que verlo en la oficina. Nuestros encuentros eran breves y tensos,
limitados a cortas interacciones profesionales cuando era absolutamente necesario. Una tarde, después de terminar una reunión crucial del proyecto, decidí quedarme hasta tarde para adelantar algo de papeleo. El edificio estaba casi vacío cuando finalmente apagué mi ordenador y me dirigí al estacionamiento. El aire fresco de la noche madrileña me recibió, y respiré profundamente, sintiendo como la tensión del día comenzaba a disiparse. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba de pie junto a mi coche, con los hombros caídos y una expresión de ansiedad en su rostro. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí quería dar media vuelta y volver a la seguridad del edificio, pero otra parte, la nueva Ana que estaba aprendiendo a enfrentar sus miedos, me impulsó a seguir adelante. Ana, dijo Javier cuando me acerqué, su voz sonando áspera y cansada. Por favor, necesito hablar contigo. Me detuve a unos metros de él, manteniendo una distancia segura tanto física como emocionalmente. Javier, ya hemos hablado de esto. Cualquier comunicación debe ser a través de nuestros abogados. Él dio un paso hacia mí, y yo instintivamente retrocedí. Viendo mi reacción, se detuvo y levantó las manos en un gesto de rendición. Lo sé. Es solo que no puedo seguir así. Te echo de menos, Ana. La casa está tan vacía sin ti. Sentí una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por una oleada de indignación. ¿La casa está vacía? ¿Y qué hay de mí, Javier? ¿Alguna vez pensaste en lo vacía que me sentía yo? ¿En cómo me sentía cada vez que me hacías a un lado, cada vez que permitías que tu madre me menospreciara? Mis palabras parecieron golpearlo físicamente. Se encogió, y por un momento, vi al hombre vulnerable que había conocido hace años, antes de que las expectativas y las presiones familiares lo transformaran. Lo siento, murmuró. Nunca quise hacerte daño. Estaba tan concentrado en ser el hijo perfecto, el marido perfecto según los estándares de mi madre, que perdí de vista lo que realmente importaba. Suspiré, sintiendo el peso de años de resentimiento y dolor. El problema, Javier, es que no se trata solo de tus acciones. Se trata de un patrón, de una dinámica que construimos juntos. Yo también tengo mi parte de responsabilidad por permitir que las cosas llegaran tan lejos. Javier asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Podríamos ir a terapia, trabajar en nuestros problemas. Te prometo que seré diferente esta vez. Por un momento, sentí la tentación. La familiaridad, la comodidad de volver a lo conocido, era tentadora. Pero entonces recordé todas las noches que había llorado en silencio, todas las veces que había dudado de mi valor, todas las oportunidades que había dejado pasar para mantener la paz. No, Javier, dije finalmente, mi voz firme pero no cruel. No podemos volver atrás. He crecido, he cambiado. Ya no soy la misma mujer que se casó contigo, y tú ya no eres el mismo hombre. Necesitamos seguir adelante, por separado. Vi cómo la esperanza se desvanecía de sus ojos, reemplazada por una mezcla de tristeza y resignación. Pero te amo, Ana. Siempre te he amado. El amor no es suficiente, Javier, respondí suavemente. Necesitamos respeto, confianza, y la libertad para ser quienes realmente somos. No teníamos eso en nuestro matrimonio. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de nuestras palabras flotando entre nosotros. El estacionamiento estaba tranquilo, solo el distante ruido del tráfico de Madrid rompía el silencio. Finalmente, Javier habló de nuevo. Supongo que tienes razón. Es solo que no sé cómo vivir sin ti, Ana. Has sido una parte tan grande de mi vida durante tanto tiempo. Sentí una oleada de compasión. A pesar de todo, Javier también estaba sufriendo. Lo sé, dije. Pero ambos necesitamos aprender a estar solos, a ser felices por nosotros mismos. Es la única forma en que podremos crecer realmente. Javier asintió lentamente, como si estuviera aceptando finalmente la realidad de nuestra situación. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Pensé en ello por un momento. Tal vez, respondí honestamente. Pero no ahora. Necesitamos tiempo y espacio para sanar,
para redescubrirnos a nosotros mismos. Vi cómo Javier luchaba contra las lágrimas. Una parte de mí quería consolarlo, pero sabía que eso solo complicaría las cosas. En su lugar, di un paso hacia mi coche. Adiós, Javier, dije suavemente. Espero que encuentres la felicidad. Mientras me alejaba en mi coche, vi a Javier en el espejo retrovisor, una figura solitaria en el estacionamiento vacío. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Esta confrontación había sido difícil, pero necesaria. Era el cierre que ambos necesitábamos. Conduje por las calles de Madrid, la ciudad que tanto amaba y que ahora parecía llena de nuevas posibilidades. Decidí no ir directamente a casa. En su lugar, me dirigí al Parque del Retiro. Necesitaba un momento para procesar todo lo que había sucedido. Me senté en un banco frente al lago, observando cómo los últimos rayos del sol se reflejaban en el agua. Parejas paseaban de la mano, familias jugaban con sus hijos, y grupos de amigos reían y charlaban. La vida continuaba, y me di cuenta de que la mía también lo haría. Saqué mi teléfono y llamé a Elena. Necesitaba compartir esto con alguien que me entendiera. Ana. ¿Estás bien?, preguntó Elena tan pronto como contestó, preocupación evidente en su voz. Sí, estoy bien, respondí, sorprendida de lo cierta que era esa afirmación. Acabo de tener una conversación con Javier. Una conversación real, por primera vez en mucho tiempo. Le conté a Elena sobre el encuentro en el estacionamiento, sobre las palabras que habíamos intercambiado, sobre la sensación de cierre que había experimentado. Oh, Ana, dijo Elena cuando terminé. Estoy tan orgullosa de ti. Enfrentaste tus miedos y mantuviste tu posición. Eso requiere mucha fuerza. Sus palabras me llenaron de una cálida sensación de orgullo y gratitud. Gracias, Elena. No sé qué habría hecho sin tu apoyo durante todo esto. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de actividad y cambio. Después de la confrontación con Javier en el estacionamiento, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Era como si finalmente pudiera respirar profundamente después de años de tener un nudo en el pecho. Mi trabajo en la Academia de Idiomas seguía siendo desafiante y gratificante. El programa de intercambio internacional que había estado desarrollando finalmente se puso en marcha. Y ver a los primeros estudiantes partir hacia sus aventuras en el extranjero me llenó de una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Un día, mientras tomaba un café en la cafetería de la oficina, el señor Martínez se acercó a mi mesa. Ana, ¿tienes un momento?, preguntó con una sonrisa. Por supuesto, señor Martínez, respondí, indicándole que se sentara. Quería felicitarte por el éxito del programa de intercambio. Has hecho un trabajo excepcional, dijo, su voz llena de sincero aprecio. Sentí una oleada de orgullo. Gracias, señor Martínez. Ha sido un verdadero reto, pero estoy muy contenta con los resultados. De hecho, estoy tan impresionado que quería hablarte sobre una oportunidad, continuó. Estamos planeando abrir una nueva sucursal en Barcelona y me gustaría que tú la dirigieras. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Barcelona? ¿Dirigir una sucursal? Era una oportunidad increíble, pero también significaba un gran cambio. «Wow, señor Martínez, estoy honrada», logré decir finalmente. ¿Podría tener unos días para pensarlo? Por supuesto, respondió con una sonrisa comprensiva. Tómate el tiempo que necesites. Esa noche, sentada en mi pequeño apartamento, reflexioné sobre la oferta. Barcelona era una ciudad hermosa, llena de arte, cultura y nuevas posibilidades. Pero Madrid había sido mi hogar durante tanto tiempo. Aquí estaban mis amigos, mis recuerdos, mi vida. Llamé a Elena para pedirle consejo. Ana, eso es increíble, exclamó cuando le conté sobre la oferta. Pero estás dudando, ¿verdad? Sí, admití. Es una gran oportunidad, pero, ¿y si no estoy lista? ¿Y si fracaso? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que Elena hablara de nuevo. Ana, escúchame bien. Hace unos meses estabas atrapada en un matrimonio que te hacía infeliz, dudando de ti misma a cada paso. Mira lo lejos que has llegado desde entonces.
Has demostrado tu valía en el trabajo, has enfrentado a Javier, has reconstruido tu vida. Estás más que lista para este nuevo desafío. Sus palabras me hicieron sonreír. Elena siempre sabía qué decir para animarme. Además, continuó, Barcelona no está tan lejos. Puedo ir a visitarte, o tú puedes venir a Madrid los fines de semana. No es un adiós, es un hasta luego. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando las luces de Madrid. Esta ciudad había sido testigo de tantos momentos de mi vida. Mi llegada como estudiante universitaria llena de sueños, mi boda con Javier, los años de dudas y tristeza en mi matrimonio, y finalmente, mi renacimiento como una mujer fuerte e independiente. Pero quizás era hora de escribir un nuevo capítulo en una nueva ciudad. Al día siguiente, entré en la oficina del señor Martínez con paso firme. He decidido aceptar la oferta, le dije, sorprendida por la confianza en mi propia voz. El señor Martínez sonrió ampliamente. Excelente decisión, Ana. Estoy seguro de que harás un trabajo fantástico en Barcelona. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Empacar mis cosas, buscar un apartamento en Barcelona, despedirme de amigos y colegas. Era agotador, pero también emocionante. Una tarde, mientras limpiaba mi escritorio, encontré una vieja foto de Javier y yo en nuestra boda. Por un momento, me quedé mirándola, recordando a la joven que había sido, llena de esperanzas y sueños para el futuro. Ana, una voz me sacó de mis pensamientos. Levanté la vista para ver a Javier de pie en la puerta de mi oficina. Javier, dije, sorprendida. Desde nuestra conversación en el estacionamiento, nuestras interacciones habían sido mínimas y estrictamente profesionales. Escuché que te vas a Barcelona, dijo, su voz suave. Quería felicitarte. Gracias, respondí, sin saber qué más decir. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Javier hablara de nuevo. Sabes, cuando nos casamos, siempre pensé que seríamos nosotros los que nos mudaríamos juntos a una nueva ciudad, comenzando una nueva aventura. Sentí una punzada de nostalgia, pero fue rápidamente reemplazada por una sensación de paz. Las cosas no siempre salen como las planeamos, dije suavemente. Pero a veces, eso es algo bueno. Javier asintió lentamente. Lo sé. Y quiero que sepas que, estoy feliz por ti, Ana. Te lo mereces. Sus palabras me sorprendieron. Por primera vez desde que nos separamos, vi al Javier del que me había enamorado hace tantos años, amable, comprensivo, capaz de ver más allá de sí mismo. Gracias, Javier, dije con sinceridad. Espero que tú también encuentres tu camino. Después de que se fue, volví a mirar la foto de nuestra boda. Con un suspiro, la guardé en una caja. Era parte de mi pasado, un recuerdo que llevaría conmigo, pero ya no definiría mi futuro. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. Elena insistió en llevarme al aeropuerto. No puedo creer que realmente te vayas, dijo mientras cargábamos mis maletas en su coche. Yo tampoco, admití. Pero se siente correcto, ¿sabes? Elena me dio un fuerte abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, Ana. Has recorrido un largo camino. En el aeropuerto, mientras esperábamos la llamada para mi vuelo, Elena me entregó un pequeño paquete. Ábrelo cuando estés en el avión, dijo con una sonrisa misteriosa. Nos abrazamos una última vez antes de que tuviera que pasar por seguridad. Con lágrimas en los ojos, me despedí de mi mejor amiga y de la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Ya en el avión, abrí el regalo de Elena. Era un hermoso diario, con mi nombre grabado en la portada. Dentro, Elena había escrito una nota. Querida Ana, este es el comienzo de tu nueva aventura. Llena estas páginas con tus sueños, tus miedos, tus triunfos. Recuerda siempre lo fuerte que eres y lo lejos que has llegado. Barcelona es afortunada de tenerte. Con todo mi amor, Elena. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran de felicidad y gratitud. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana, viendo cómo Madrid se hacía cada vez más pequeña. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses, el dolor, el miedo, pero también el crecimiento y el descubrimiento de mi propia fuerza.
Pensé en Javier y en cómo nuestro final también había sido un nuevo comienzo para ambos. Pensé en doña Carmen y en cómo incluso las relaciones más difíciles pueden cambiar y sanar con el tiempo. Y pensé en mí misma. En la Ana que había sido, en la Ana que era ahora, y en la Ana que seguiría convirtiéndome. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, sentí una sensación de paz y emoción. No sabía exactamente qué me esperaba en Barcelona, pero sabía una cosa con certeza: estaba lista para enfrentarlo. Lista para vivir, para amar, para crecer. Lista para ser verdaderamente libre. Abrí el diario que Elena me había regalado y comencé a escribir: querido diario, hoy comienza un nuevo capítulo en mi vida. No sé qué me depara el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. Estoy emocionada, estoy lista, estoy viva. Esta es mi historia, y apenas está comenzando. Mientras el avión volaba hacia mi nueva vida, cerré el diario con una sonrisa. El futuro estaba lleno de posibilidades, y yo estaba lista para abrazarlas todas.